Esto no fue un accidente, no fue una alucinación. Lo que ocurrió en esa carretera de Texas fue una advertencia y nadie la quiso escuchar. Durante años, camioneros, policías y viajeros han reportado sucesos tan escalofriantes que hasta los agentes más escépticos han optado por guardar silencio. La Ruta 87, al sur de San Angelo, un tramo solitario, donde las luces parecen parpadear sin razón y donde dicen los rezos no siempre funcionan. Una grabación policial filtrada en 2016 muestra a una mujer golpeando el parabrisas de una patrulla con la frente. Estaba desnuda, ensangrentada, en un idioma que nadie pudo identificar. Su voz no era humana. Cuando intentaron retenerla, la temperatura dentro del vehículo bajó súbitamente, como si hubieran abierto la puerta a otro mundo. 2 oficiales abandonaron la fuerza días después. Uno fue internado por alucinaciones. La grabación desapareció. El informe fue borrado. Un camionero, identificado como RH, relató su experiencia en un foro cerrado de conductores de largo recorrido. Vi a alguien en la carretera. Pensé que era un auto averiado, pero no había luces, solo una figura encorvada, con algo que parecía un rosario colgando del cuello. Cuando se acercó, el hombre levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban la luz, pero no parpadeaba. Tenía una cruz quemada en la frente, no tatuada, quemada, y estaba murmurando, como si orara, pero hacia atrás, como si retrocediera el tiempo con cada palabra. Y RH aceleró. En el retrovisor vio cómo la figura se desvanecía entre el polvo. No lo denunció, nadie le creería. Pero esa misma semana, otra mujer fue hallada caminando descalza por ese mismo tramo. Balbuceaba versos del Libro de los Reyes. Había desaparecido 6 años antes en otro estado. Algunos creen que ese tramo de carretera está maldito. Otros que es un punto de cruce. Pero hay quienes aseguran que no es la carretera lo que está poseído, sino lo que viaja a través de ella. En la siguiente parte, un sacerdote revelará lo que encontró en el interior de una furgoneta abandonada mientras intentaba realizar un exorcismo sobre ruedas. Esta es la historia que cambió por completo la vida del padre Matías Ávila. Hasta 2009 era solo un sacerdote más en una parroquia olvidada de San Angelo, Texas. Pero un llamado desesperado lo llevó a enfrentarse a algo que no podía explicarse con la fe ni con la razón. Una madre, angustiada por su hijo Ernesto, lo contactó entre lágrimas. Su hijo, de 24 años, conductor de entregas nocturnas, había comenzado a mostrar un comportamiento extraño después de tomar la ruta entre Lubbock y Del Río. Me habla en sueños en otro idioma. Se levanta a las 3 de la mañana a murmurar en el pasillo, pero lo peor fue el día que se miró al espejo y preguntó: ¿dónde está mi verdadero cuerpo? El sacerdote pensó en psicosis, en estrés laboral, pero la mujer insistía: esto no empezó en casa, esto empezó en la carretera. Allí algo se le subió al alma. Ávila decidió acompañarlo en una entrega nocturna. Llevaron una grabadora y un cuaderno para documentar todo.
Al principio, solo silencio. Carreteras abiertas, cielo despejado. Ernesto parecía tranquilo, casi sereno. Pero el padre comenzó a notar que no parpadeaba, no sudaba y lo más extraño, nunca miraba por los espejos. Cada vez que el padre lo intentaba, Ernesto giraba bruscamente el volante, como si algo no quisiera ser reflejado. A la altura del tramo abandonado de Edén, comenzaron a seguirlos unas luces, faros, pero altos, demasiado altos para un auto. Ernesto no reaccionó. Padre, no mire, no son faros, es lo que viene detrás, que finge ser vehículo. Cuando finalmente se detuvieron, las luces desaparecieron. No había camino, no había auto, solo un silbido suave, como el de un tren acercándose, pero sin rieles. Esa noche durmieron en una gasolinera cerrada. Al día siguiente, escucharon la grabadora. Mientras ambos dormían, alguien o algo susurró durante 11 minutos consecutivos. Devuélvelo a donde fue marcado. El motor es su altar. Pero la voz no era de Ernesto. Era una voz gutural, doble, como si dos gargantas hablaran al mismo tiempo. En la curva conocida como Devil's Bend, Ernesto frenó en seco, bajó del vehículo, se arrodilló sobre el asfalto y comenzó a golpearse el pecho gritando: «¡No puedo escapar si sigue dentro de la llanta!». El padre intentó sujetarlo, pero la piel de Ernesto estaba helada, helada como metal abandonado en invierno. En ese instante, del bosque cercano surgió una figura alta, envuelta en vapor. Caminaba sin tocar el suelo, y por donde pasaba, el concreto se agrietaba. El padre Ávila se encerró con Ernesto en la camioneta y comenzó a rezar, en latín. Pero cada oración que recitaba, la radio lo repetía al revés. Et filii tuae benedicta, adsiderene tat elette. Ernesto comenzó a reír, una risa sin alma, vacía. Entonces habló, pero no en su voz. Tú no lo vas a liberar. Él ya firmó la ruta. Es de nosotros. Lo llevamos en cada rueda. El sacerdote tuvo una visión. No sabía si dormía o deliraba. Se vio a sí mismo dentro de un túnel sin fin, con cientos de faros prendidos, pero ningún motor sonando. En cada vehículo alguien poseído lloraba sin ojos. Todos gritaban su nombre. ¡Oh, Harry! ¡Ávila! ¡Ávila! Aún hay espacio en el asiento trasero. Despertó, vomitando aceite negro. Al amanecer, ambos estaban en el mismo tramo de carretera, pero la camioneta no tenía motor. Literalmente había desaparecido del capó. Solo quedaba una nota garabateada sobre el asiento. Ya no viajan sobre el asfalto, ahora viajan sobre nosotros. Ernesto desapareció días después en una última entrega hacia Fort Stockton. El vehículo apareció calcinado por dentro, sin cuerpo, sin rastros. Solo una mancha negra en el asiento del conductor. Si esta historia te dejó con la piel erizada, dale like y comparte este video. Suscríbete a Eco de lo Real. Cada relato que traemos ha sido enterrado en archivos olvidados. Y lo que viene
es aún más aterrador, porque en la siguiente parte hablaremos del único caso donde todo un autobús lleno de pasajeros desapareció. 3 meses después de la desaparición de Ernesto, el padre Ávila recibió una llamada anónima. Era de un agente de carretera del condado de Crockett. Le dijo: «Usted estuvo con el muchacho del caso Eden, ¿verdad? Entonces debe saber esto. Anoche, un autobús interestatal desapareció en el kilómetro 191. Nadie entiende lo que pasó, pero hay símbolos en la carretera y gente hablando en lenguas que nunca aprendieron». El padre sintió como una sombra se le posaba sobre la nuca. Sabía que no podía ignorar ese llamado. El autobús cubría la ruta nocturna de Del Río a San Angelo. 31 pasajeros. Conductor veterano. A la altura del kilómetro 191, todos los relojes dentro del autobús se detuvieron a las 3:06 am. El motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon y entonces la radio sintonizó una frecuencia desconocida. Se escuchaba una voz grave repitiendo: «Pasajeros marcados, asientos sellados, la ruta fue aceptada». Cuando la policía llegó, el autobús estaba detenido, con las luces encendidas, pero no había nadie dentro. Solo encontraron una Biblia carbonizada, un par de huellas de pies descalzos y marcas en el techo, como si alguien hubiese arañado desde adentro hacia afuera. Al revisar las cámaras de seguridad del interior del autobús, notaron algo inquietante. A las 3:05 de la MADES, las imágenes comenzaron a fallar. Durante 9 segundos, el video mostró una figura alta caminando por el pasillo. A pesar de que no había nadie más de pie, la figura se detenía frente a cada asiento y luego desaparecía lentamente en dirección al fondo del vehículo. Al final del video, antes de que se apagara, se podía ver escrita en una de las ventanas empañadas: «No es el destino, es el trayecto lo que los condena». Padre Ávila visitó el lugar. En medio de la carretera encontró marcas circulares como si alguien hubiera dibujado símbolos en espiral con aceite quemado. Pero lo peor fue lo que encontró más adelante. Sobre un poste oxidado colgaba una señal improvisada hecha con pedazos de placa metálica. En ella, grabadas a fuego, estaban las palabras: «Pasajeros reclamados, la ruta está completa». Mientras oraba en silencio, el padre notó cómo la niebla se arremolinaba sobre el asfalto. De entre ella emergió la misma figura que había visto aquella noche con Ernesto. Alta, de rostro borroso, no caminaba, deslizaba. Extendió un brazo largo, huesudo, y en su mano sostenía una tarjeta de viaje, de esas que usaban los pasajeros frecuentes. Pero esta decía el nombre del sacerdote. «Aún hay un asiento para usted», dijo la voz sin boca. Ávila gritó las oraciones más poderosas que conocía: latín, salmos, mandatos, pero por cada palabra que pronunciaba escuchaba risas alrededor. No una, decenas, como si los 31 pasajeros estuvieran ahí, a su alrededor, invisibles, riéndose de su impotencia. Cuando abrió los ojos, todo se había ido. Solo quedaba la tarjeta y al reverso una fecha escrita en sangre. ¡Ah! ¡No puede ser!,
Es la fecha de hoy. Esta fue la última vez que se supo del padre Ávila. Su auto fue encontrado vacío, en la misma curva de Eden donde todo comenzó. La única pista fue una grabación dentro de su radio, donde se escuchaba su voz, rezando. Hasta que una segunda voz lo interrumpe diciendo: "Shh, el siguiente en abordar eres tú". Y luego, silencio. Si llegaste hasta aquí, recuerda, la ruta está marcada, pero el pasajero siempre elige subir. Dale like, suscríbete a Eco de lo Real y comparte esta historia si te atreves. La próxima vez que subes a un autobús nocturno, mira bien quién se sienta a tu lado y nunca mires por el retrovisor.